La Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico presenta El Discípulo, Escuela Bíblica Radial para la Educación Cristiana Transformadora. ¡Qué bellas son, bellas palabras de vida! Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Discípulo. Te habla Eliezer Álvarez Díaz, pastor asistente en Educación Cristiana y editor de la revista El Discípulo. Recibe un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. En esta edición vamos a estar trabajando el tema Sabiduría de lo Alto. Vamos a estar ubicándonos en el capítulo número 3 de Santiago. Capítulo número 3, los versículos 13 al 18. Y luego pasamos al capítulo 5, los versículos 7 al 12. El versículo que sirve como texto áureo se encuentra en Santiago 3:17, que dice así: Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3, 13 al 18 y luego el 5 del 7 al 12 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pasemos al capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Señor, gracias por esta hermosa palabra. Gracias porque nos orienta, porque nos invita a la introspección, a examinarnos a nosotros mismos y a verificar si en nuestros actos, si en nuestras palabras, si en nuestras actitudes se pone de manifiesto la sabiduría de lo alto. Mientras estudiamos esta palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo, Señor, sea capacitándonos para no solamente escuchar o estudiar esta palabra, sino que podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito ahora a que consideremos los objetivos
para la lección de hoy, que son los siguientes. En primer lugar, repasar y reafirmar lo que hemos aprendido acerca de la verdadera sabiduría. Segundo, hacer un rápido inventario de los modos en que seguimos los caminos de la sabiduría y otros en que nos apartamos de ellos como individuos y como iglesia. Tercero, comprometernos unos con otros y todos con Dios a buscar y seguir caminos de sabiduría. Cuando verificamos la sección de vocabulario bíblico, encontramos una palabra clave para comprender este texto y las dinámicas que se estaban dando en la comunidad de fe a la que Santiago dirige su carta. Y la palabra es rivalidad. La palabra griega que se traduce como rivalidad es eriteia. Esta es una palabra poco usada en tiempos del Nuevo Testamento. En tiempos anteriores, los autores griegos clásicos la usaban para referirse a la ambición desmedida de quienes hacían todo lo posible por aumentar su poder, su influencia y sus riquezas a cualquier costo. Qué bueno que eso fue en el pasado, que eso ya no ocurre. Era una palabra muy despectiva que implicaba corrupción y abuso. Quien se dejaba llevar por esa ambición estaba dispuesto a decir cualquier mentira a fin de lograr lo deseado. Nótese que en el pasaje de Santiago hay una relación entre ese vicio y lo que él llama mentir contra la verdad. Esto nos da una idea de la seriedad con que Santiago veía la presencia de tales males en el seno de la iglesia. Así que Santiago no solamente ve estas situaciones en esta comunidad de fe, sino que atiende a la luz de la palabra estas situaciones para que las puedan superar, las puedan resolver y puedan cada día vivir conforme a la sabiduría de lo alto. Ustedes pudieron percatarse cuando leímos el texto que se habla de la sabiduría de lo alto y de la sabiduría terrenal. Y yo les invito a que ustedes puedan buscar un papel y hacer una tabla muy sencilla que tenga 2 columnas. Y en una columna usted escriba en la parte de arriba sabiduría de lo alto. Y en la otra columna usted escriba en la parte de arriba sabiduría terrenal. Y poco a poco vamos a ir viendo lo que caracteriza a la sabiduría de lo alto y lo que caracteriza a la sabiduría terrenal. Y al final vamos a repasar esa lista que usted va a ir haciendo y la que yo voy a hacer también por acá, por mi cuenta. Así que, pasando al pasaje de la Escritura, encontramos que en el primer versículo dice de la siguiente manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Comienza con una pregunta que nos invita a mirar a nuestro alrededor, a mirarnos en un espejo y preguntarnos: ¿quién es sabio entre nosotros? ¿Quién es sabio en tu casa? ¿Quién es sabio o sabia en tu trabajo? ¿Quién es sabio en la escuela? ¿Quién es sabio en la iglesia? ¿Quién o quiénes son sabios en nuestro país? Cuando vamos a verificar la señal que nos presenta Santiago para poder identificar quiénes son las personas sabias, encontramos lo siguiente: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Note que ahí no dice: déjame ver tu diploma, déjame ver tu registro de notas, déjame ver el título que tienes. No, nos dice que la persona sabia es aquella
que observa una buena conducta, que sus obras son hechas con humildad, que no se las echa de que tiene sabiduría o ha sido capacitado para hacer tal o cual cosa, sino que con humildad no solamente se conduce sabiamente, sino que ayuda a otros y a otras para que puedan alcanzar la sabiduría. Lo opuesto se encuentra en el próximo versículo. Si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Recuerde la tablita. Y aquí encontramos algunos de esos elementos que caracterizan cada una de estas sabidurías. Quien presenta en su forma de ser, en sus relaciones con los demás, celos amargos, rivalidad, no puede decir que es sabio o es sabia, porque eso no representa la verdadera sabiduría. Y ahorita definimos lo que es rivalidad y nada más lejos de lo que es la sabiduría de lo alto y el comportamiento que se espera de aquellos y aquellas que han venido a ser creyentes en Cristo, que como decíamos en la unidad pasada es la sabiduría hecha carne y nuestro modelo a seguir. Continúa el escritor bíblico diciendo: no es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Note que aquí se está haciendo un contraste entre la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal, que no es otra cosa que la sabiduría natural, que proviene del ser humano, que no está inspirada por el Espíritu, sino que está inspirada, como dice aquí, por los demonios. Suena fuerte, pero es así. Lo que dice literalmente el texto en griego es que es inspirada por los demonios, por aquel que vino a matar y a destruir, por aquel que quiere separarnos, que vivamos en rivalidad, que cometamos injusticias, que se cometa corrupción, que hablemos mentira, que el Señor los reprenda. Porque nosotros, los que somos creyentes en Cristo, no podemos dar paso a ninguna de esas conductas, actitudes que no representan al pueblo de Dios. Y ahí usted sigue completando la lista de contrastes entre la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. Y se percata que más adelante encontramos una clave muy importante. Cuando seguimos leyendo, dice el versículo 17 y el versículo 18 lo siguiente: la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y en estos versículos encontramos la clave para poder identificar a aquellos y aquellas que son sabios entre nosotros. Son las personas que buscan la paz. Son las personas que procuran la justicia. Son aquellos y aquellas que son amables, misericordiosos con su prójimo, humildes, sinceros,
íntegros. No depende de un diploma, no depende de saber mucho, depende de que los frutos del Espíritu broten en nuestra vida y sea que sepamos lo que sepamos, podamos conducirnos y relacionarnos con nuestro prójimo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. En esa comunidad de fe a la que Santiago dirige su carta, al parecer habían maestros que tenían mucho conocimiento, pero lamentablemente el conocimiento los hacía ser insensatos o necios, porque al saber mucho se creían superiores a los demás. Y peor aún, había quienes le daban mayor importancia que a los demás, y esto producía celos y rivalidades entre la comunidad de fe. Pasando al capítulo 5, encontramos que Santiago en estos versículos nuevamente se refiere a sus destinatarios como hermanos. Lo ha dicho una y otra vez. Estos y estas son sus hermanos y hermanas en la fe. Esa comunidad de creyentes que ha hecho de Jesucristo su Señor y por lo tanto debe vivir conforme a las enseñanzas del Evangelio y confiados en que el Señor les guardará y les hará justicia. Cuando verificamos lo que dice aquí Santiago en este versículo número 7, nos percatamos de que hay unos hermanos que están pasando por un momento difícil y Él les insta a que tengan paciencia hasta la venida del Señor y utiliza como ejemplo al labrador, quien espera el precioso fruto de la tierra y aguarda con paciencia. También utiliza como ejemplo a los profetas, a Job, quienes tuvieron paciencia y aún en medio de las dificultades que tuvieron que enfrentar, soportaron y esperaron en el Señor. Sucede que cuando usted verifica los versículos que anteceden a este versículo 7, encuentra algunas de las dificultades que estaban enfrentando estos hermanos. Y se percata de que estos hermanos estaban siendo oprimidos por unos ricos que, entre otras cosas, dice los primeros versículos de este capítulo 5, roban el jornal de sus trabajadores, viven para sus propios deleites y practican la injusticia. Y estos hermanos están sufriendo esas injusticias. Pero Santiago le dice, no tengan miedo porque el Señor al que ustedes sirven les hará justicia. Y usted y yo tenemos que también percatarnos que en medio de los retos que estamos viviendo, el Señor nos hará justicia. Y sea que vayamos con Él o Él regrese por nosotros, vamos a alcanzar la plena libertad de las crisis, las dificultades y los tropiezos. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que, al igual que estos hermanos, que los profetas y que Job, tener paciencia, así como el labrador, y a su tiempo veremos el fruto. Un labrador pone la semilla en la tierra y espera día tras día. No existe tal cosa como poner la tierra con la semilla en un microondas y que esa semilla brote al instante. No, tenemos que tener paciencia, pero esa paciencia se inspira y se fortalece con la confianza que tenemos en el Dios que nos escucha y que día a día está con nosotros. No nos precipitemos
a tomar la justicia en nuestras manos. No nos precipitemos a juzgar, no nos precipitemos a dar pasos en falso que, contrario a darnos paz y tranquilidad, lo que va a hacer es que nos va a hacer daño. Note que los últimos versículos que encontramos aquí, Santiago le dice a esta comunidad, sobre todo, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. En otras palabras, mientras esperan con paciencia, manténganse íntegros. Quienes son íntegros, basta con decir sí para que ese sí sea aceptado como un hecho. Y basta con decir no para que ese no igualmente sea aceptado como un hecho. Si usted tiene que recurrir a buscar testigos, a jurar por esto, a lo otro, verifique, porque probablemente en algún momento usted infundió desconfianza en la otra parte. Basta con un sí o un no para que la otra parte pueda tener la certeza de que usted va a cumplir o no va a cumplir, porque usted ha demostrado ser una persona cristiana e íntegra. La tablita, una persona sabia que tiene sabiduría de lo alto, es pura, benigna, pacífica, amable, llena de misericordia. Busca saber, pero sobre todo vivir conforme al propósito de Dios. Esa sabiduría se manifiesta en una vida llena de frutos de paz y de justicia. El origen de esa sabiduría está en Dios. La sabiduría terrenal, esa sabiduría que pudiéramos llamar necedad, promueve los celos, la rivalidad, el engaño, la mentira, la ambición, las contiendas, iras, disensiones, perturbación. Su origen es terrenal, animal y diabólico. Yo le invito a que usted repase lo que hemos aprendido estos 3 meses y que verifique cómo esa sabiduría ha cobrado vida en usted, en su forma de pensar, en su forma de vivir, en su forma de hablar, en su forma de relacionarse con los demás. Y que podamos nosotros cada día percatarnos que la sabiduría no es solamente conocimiento, sino un modo de vida. Y que podamos vivir cada día como Cristo nos ha enseñado. Que en nuestras relaciones interpersonales no le demos lugar a las malas lenguas. Evitemos las iras, disensiones y divisiones. Practiquemos la paciencia. Respondamos a las necesidades de los que sufren y no seamos como aquellos ricos que explotaban a los demás. Confiemos cada día en Dios, quien tendrá la última palabra y nos dará la sabiduría de lo alto para vencer en su nombre. Que así nos ayude el Señor. Gracias, Dios nuestro, porque nos enseñas sabiduría a través de tu palabra, de la comunidad de la iglesia y de una larga cadena de personas sabias. Perdona nuestras necedades cuando nos apartamos de tus caminos de sabiduría. Derrama el poder de esa sabiduría sobre tu iglesia, de modo que pueda dar fiel testimonio de tu verdad y sabiduría. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu sabiduría hecha carne, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Antes de despedirme, quisiera anunciar con mucho júbilo que nuestra próxima edición de la revista El Discípulo estará en formato digital y ya usted la puede adquirir a través de Amazon. Solamente busca El Discípulo y va a encontrar ambas opciones, el libro del maestro y el libro del alumno. También pronto tendrá la opción de adquirir la versión impresa en la misma plataforma. Dios les bendiga y les espero en la próxima edición de El Discípulo. Gracias por sintonizar El Discípulo, Escuela Bíblica Radial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Les esperamos la próxima semana.